Muy buenos días a todos. El día de hoy queremos exponerles el trabajo titulado Comparación metagenómica de las comunidades microbianas y áficas presentes en dos suelos arroceros de los departamentos del Meta y Tolima en Colombia. Este trabajo es presentado por Johan Alcántara y por Yalit Consuelo Ávila, bajo la dirección de la doctora Ivonne García y la ingeniera Nubia Moreno. Como introducción tenemos que tener en cuenta que el arroz es uno de los cultivos más importantes a nivel, digamos, de Colombia y a nivel mundial, principalmente porque representa más del 50% del alimento total en el mundo. El arroz es consumido por los colombianos en más del 93%, es decir, el 93% que se produce el arroz se hace en Colombia y el 93% de este mismo arroz es consumido en Colombia. Por lo que es importante tratar de entender cuáles son esas condiciones específicas dentro del cultivo que pueden estar influenciando, digamos, el mejor rendimiento. Dentro del cultivo podemos encontrar que tenemos las variedades de riego y las variedades, digamos, conocidas como secanas. Esas variedades son muy diferentes en su producción, observando que las de riego tienen mayor cantidad de rendimiento, que puede, digamos, oscilar entre el 6 y el 6.6, el 6.3 y el 6.6, digamos, toneladas por hectárea por año. Y observamos también que en Colombia los departamentos del Huila y del Tolima son los que mayor cantidad de arroz producen, llegando a tener un rendimiento total o mayor a 7 toneladas por hectárea por año, lo que es muy bueno. Y vemos que el departamento del Tolima, con una baja cantidad de área sembrada y una, digamos, baja cantidad de área cosechada, es el que mayor producción genera para la variedad de riego. Por lo que es importante, digamos, poder entender por qué existe digamos, esa diferencia entre el departamento del Tolima y el Meta, que digamos en este caso es lo que vamos a hacer. Y pues también resaltarles que en los departamentos del Meta se prefiere cultivar arroz, principalmente por la gran cantidad digamos, de tierra que hay para cultivar. Por eso es importante este tipo de departamentos también, a pesar de que las condiciones de suelo no son las más adecuadas para el cultivo. El arroz es importante, pues como ya vimos para Colombia, por lo que es importante que nosotros entendamos cuáles son esas condiciones específicas a nivel del suelo, en la parte física, química y microbiológica que pueden estar influenciando directamente la producción y el crecimiento del cultivo. Por lo que poder entender digamos, características dentro del sistema nos va a ayudar a obtener mejores resultados en cuanto al manejo y, digamos, también obtener un mejor desarrollo de la planta. Para poder evaluar estas condiciones nutricionales se tienen que tener en cuenta cuáles son esos puntos críticos que están involucrados en las etapas del cultivo, es decir, digamos que en ciertos momentos del cultivo se van a requerir de unos u otros, digamos, macronutrientes u otro tipo de procesos, por eso es importante entender esa parte y poder entender la habilidad del suelo, es decir, a nivel de la microbiología, cuáles son los microorganismos principales que están implicados en el cultivo del arroz. Es otra de las tareas que tenemos que evaluar porque digamos que esto es un panorama que no se ha estudiado mucho en Colombia. Y resaltarles también que el nitrógeno el nitrógeno y el potasio son los elementos más importantes, principalmente porque el nitrógeno pues, va a estar implicado en el proceso de formación de la panícula y el llenado de grano, por eso es muy importante para el rendimiento, y el potasio siendo uno de los que más nos va a ayudar en términos de control osmótico y transferencia proteica. Por eso son importantes estos dos macronutrientes. Como objetivo general, entonces, nosotros queremos comparar las comunidades microbianas áficas presentes en el cultivo del arroz antes de la siembra en los departamentos del Meta del Tolima para entender cómo es, digamos, el core básico de ese microbioma. Queremos analizar la diversidad y abundancia de ambos, digamos, ambientes para ver si existen diferencias entre ellos o no. Queremos hacer una anotación funcional a partir de los subsistemas para poder ver si existen grandes diferencias en algunos de los subsistemas que planteamos dentro de este estudio y queremos seleccionar algunos más de interés que están involucrados en el ciclo del nitrógeno. Entonces, recordarles que tanto el departamento del Meta, el departamento del Tolima como el departamento del Meta, pues son muy contrastantes. Vemos que el pH es un poco mayor en el departamento del Tolima. Los esquemas de fertilización con nitrógeno y fósforo son prácticamente los mismos. Vemos que el pH es mucho más ácido en el departamento del Meta. Y básicamente, digamos, a que se fertiliza con tamo y otro tipo de cosas que van a influenciar directamente la actividad microbiana. Entonces, dentro del estudio tomamos 9 librerías de ADN y 9 librerías de ADM, cada uno de los ambientes, y a partir de secuenciación shotgun hicimos una secuenciación de todo el genoma para poder hacer un proceso de metagenómica. Utilizamos el pipeline de Diamond y Megan, e hicimos un alineamiento esos short reads frente a la base de datos de proteínas no redundantes del NCI.
Y ya después utilizamos el software Meganese para hacer una clasificación a nivel de taxonomía del EGNOG, del CIT, del S a nivel enzimático, del Interpro2Go para obtener los subsistemas que queríamos para poder evaluar cada una de las actividades. Entonces, como primer resultado tenemos la diversidad, vemos que las abundancias del departamento del Meta son mucho más variadas, observando que tanto en el departamento del Meta del Tolima tenemos la misma cantidad de microorganismos, solo que las abundancias específicas de cada uno de ellos pues van a ser muy diferentes, encontrando que en Aristobacter es un poco más abundante en términos del departamento del Meta, mientras que en el Tolima es menos abundante que a nivel del departamento del Tolima, perdón, encontramos grupos como las gematiáceas en mayor abundancia, al igual que las isosfaeráceas en algunos de los muestreos, y vemos entonces también que las olivacteráceas son un poco más elevadas, al igual que las acidobacteráceas en este tipo de cultivos, resaltando la importancia de las acidobacterias en el departamento del Meta y la importancia de las isosfaeráceas y gematiáceas en el departamento del Tolima. Y básicamente vemos lo mismo panorama, pero un poco más abierto a nivel de género, en el que tenemos acidobacterias, actinobacterias, siendo las actinobacterias más abundantes en el departamento del Tolima y las acidobacterias más abundantes en el departamento del Meta. Pueden entender cómo se están comportando estos grupos microbianos, nos va a ayudar también a entender cómo están influenciando directamente el cultivo, porque cada uno de ellos van a cumplir un papel importante dentro de la regulación de los ciclos biogeoquímicos. Y ya vimos prácticamente que el panorama es sumamente contrastante entre cada uno de ellos. Y vemos que grupos como Tautonia, Quisfaera, Rhodoplanes, pues van a estar implicados, Optipinus y demás, y van a tener mayores niveles de abundancia en el departamento del Tolima, al igual que algunos candidatos como Candidatus rocobacteria, Blatosaela y Ericerbacteria. Y vemos que el caso del departamento del Meta es súper variable, súper heterogéneo, no tenemos como un patrón claro, digamos que acá seguimos un patrón claro, y podemos apreciar que algunas bacterias importantes como Candidatus nitrospira, nitrosotalia, perdón, algunas anaerolíneas y algunas anaeromyxobacter, pues van a ser mucho más abundantes en este tipo de suelos. Entonces vemos que el suelo sí influye, digamos, a nivel del comportamiento de los microorganismos. Encontramos que existen diferencias muy significativas entre la diversidad del Meta y la diversidad del Tolima, encontrando un patrón mucho más heterogéneo para la diversidad del Meta, dependiendo de cada punto en el que muestramos. Y en el caso del departamento del Tolima, vemos que es mucho más conservado, mucho menos heterogéneo, una dispersión mucho menos marcada y mucha más diversidad de Shannon encontramos en el departamento del Tolima. Y para el caso de la biodiversidad también encontramos que cada una se agrupa de forma específica, dándonos a entender que prácticamente son dos ambientes diferentes y que los microorganismos que están en los departamentos del Tolima y del Meta, aunque pueden ser los mismos, pues van a generar y van a seguir un patrón de abundancia y de diversidad específica. A nivel del análisis funcional encontramos principalmente que en el departamento del Meta el nitrógeno y los clústeres de nitrificación pues van a estar más marcados, sobre todo porque aquí digamos, se gana nitrógeno, pero se pierde nitrógeno. En el caso del departamento del Tolima encontramos que existen clústeres de reducción de nitrato disimilatoria, que es importante para poder entender cómo están, digamos, obteniendo energía los microorganismos a partir del nitrógeno, en términos de una no asimilación de nitrógeno por parte de ellos dentro del ciclo, o sea, no se pierde nitrógeno. Y vemos que algunos clústeres de hidrólisis de cianato y clústeres de amidasa pues van a estar también implicados en los dos departamentos del Tolima. Generalmente esto puede estar influenciado sobre todo por los procesos de fertilización y de agroquímicos que se utilizan dentro del cultivo. A nivel del metabolismo del hierro, rescatamos los sideróforos, los transportadores del hierro tipo ABC y los transportadores, un momento, y los transportadores del hierro tipo ABC. En cuanto a los transportadores catiónicos, encontramos que el cobre y el magnesio pues, van a tener mayor cantidad de genes asociados al departamento del Tolima, mientras que en el departamento del Meta vemos que los clústeres de transporte de potasio y de absorción de potasio pues, van a estar más aumentados en el departamento del Meta.
Por último, para hacer los MACs, nosotros hicimos una metodología que consiste en hacer análisis de calidad de las secuencias, hacer un coensamblaje de las 9 muestras del Tolima y de las 9 muestras del Meta con Megahit, y hacer un análisis de calidad con Quaz y poder hacer el proceso de binding con MetaBat, MapTraining y Concord. Para luego hacer un refinamiento con Dastur, que pues es una herramienta muy útil. Y lo que encontramos en esto es que los patrones que vimos arriba, pues prácticamente son los mismos entre cada uno de los microorganismos que evidenciamos acá. Vemos que existen patrones más inespecíficos para el caso del departamento del Meta, pero esto también puede ser debido a la presencia de, digamos, de microorganismos que están muy abundantes en algunas de las muestras y pues digamos que la cantidad de muestras que tomaron fueron muy heterogéneas en algunos de los casos. Digamos, entre un punto y otro las distancias eran un poco largas y esto también puede verse reflejado en la parte microbiana. Y rescatamos entonces que lo más abundante son las actinobacterias, luego tenemos algunos mixococcáceas, tenemos también streptomicetos y demás, que pues es prácticamente lo mismo que vimos arriba, sino que los patrones de abundancia son muy diferentes. Y para terminar, en cuanto a la frecuencia de genes asociados al ciclo de nitrógeno de estos MAC ensamblados, encontramos que muchos tienen 2 o 3 genes asociados a clústeres de disimilación de reducción de nitrato y que otros tienen clústeres asociados a reducción de nitrato asimilatorio, para que lo puedan ver. Y muchos también tienen genes asociados a la denitrificación, cosa que no está positiva. Y rescatamos de todos estos MACs ensamblados que el MAC 34 y el MAC 25 son los únicos capaces de fijar nitrógeno, que digamos que es una característica muy deseada en cuanto a la parte microbiana. Como conclusiones, entonces tenemos que la diversidad de los suelos del Tolima es mucho mayor a la de los suelos del Meta, eso es algo que ya vimos. Que cada una de las condiciones, tanto el Meta del Tolima ni el EAFICO, pues va a favorecer que ciertos grupos se asocien al microbioma y al cultivo del arroz como tal, que pueden existir también cambios a nivel metabólico, vemos que, por ejemplo, el cobre está más marcado en el departamento del Tolima, o que el caso del Meta, vemos que la absorción de potasio está más marcada, pues ya dependiendo de cada una de las condiciones específicas del suelo. Y que nitrospira, pues es el microorganismo dentro del arroz que se ha escrito también por la literatura que va a jugar un papel importante en la fijación de nitrógeno y también en algunos procesos de identificación. Muchas gracias por su atención.